Vieron que Pfizer es yudí, ¿no? Muy bien. Ahora, el que hizo la vacuna rusa también es yudí. No es conocido tanto. ¿Conoce la historia de él? Un poquito de la historia del que hizo la vacuna rusa. Alexander Leonidovich Ginsburg, el científico detrás de la vacuna Sputnik. Se llama Alexander Leonidovich Ginsburg y es el gran responsable de que el Instituto Gamaleya y sus vacunas Sputnik 5 sean una de las más efectivas contra el COVID-19. Es un biólogo molecular, miembro desde 1982 y director desde 1997 del Centro Gamaleya. Oficialmente Instituto Gamaleya de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología. Un poco de la vida de él, cómo llegó a lo que fue. Gran responsable de haberlo transformado en un centro de investigaciones en primer nivel internacional, profesor académico científico de prestigio internacional, pleno de honores y distinciones. Todo esto parece muy natural, pero la familia Ginsburg tuvo que atravesar un largo y trágico camino. ¿Se acuerdan la historia de Pfizer también? Que es descendiente, él viene de los descendientes judíos, descendiente del Holocausto, ¿está bien? De Salónica. Y cómo sobrevivió y cómo pudo... No. La historia es buenísima de Pfizer. Un día se las conté, bueno, hace 2 meses. Otro día la vemos de nuevo. Es muy interesante la historia de Pfizer. Y cómo fue que Netanyahu hizo el contacto con él y vieron Baruch Hashem, mucho las vacunas enseguida. Una vez lo habíamos visto, bueno, no sé si estaban. No. Bueno, lo interesante es que este Ginsburg también es yudí y también tuvo que pasar una vida no tan fácil. Tuvo que atravesar un largo y trágico camino para que todo esto sea posible para uno de sus miembros. Un camino semejante al de muchas de otras familias judías de la Unión Soviética. Ustedes saben, ¿no? Que mucho pasaba en la Rusia, ¿no? Por ahí, Baruch Hashem, muchos judíos rusos vinieron a Israel y se salvaron. Pero en un momento en Rusia no se podía salir, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no habían nacido, pero no era, ¿está bien? Que el propio Grimm relata así. La historia de mi familia fue muy común en nuestro país. En Rusia fue muy común, para nosotros sí sería común. Mis abuelos paternos fueron perseguidos, 1937-1938, perseguidos durante las purgas estalinistas que tuvieron los judíos como víctimas privilegiadas. Perseguían a los judíos, 1937-1938. ¿Está bien? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo, Leonid Yakovlevich Ginsburg, era vicedecano de la Facultad de Derecho. O sea, tenía un puesto alto, ¿no? Todos los que lo juzgaron lo conocían muy bien. Muchos estudiaron con él. Así que no se atrevieron a mirarlo a los ojos cuando lo perseguían, porque ellos sabían que era una persona muy buena y correcta. Pero como los perseguían, fue uno de los primeros en ser rehabilitado después de la muerte de Stalin. En ese momento, el procurador dijo que el abuelo tuvo mucha suerte. Se habían emitido 2 órdenes de aprehensión en su contra. O sea, se salvó 2 veces casi, no la cuenta el abuelo. La primera por la supuesta creación de un grupo terrorista. Mentira, pero lo acusaron. Con una condena de 10 años en el campos de trabajo. Y luego el exilio. La segunda orden fue actividades de espionaje. Lo acusaron de actividades de espionaje a favor de varios estados, porque él era el asesor legal de la embajada rusa en Francia. Y todos los que fueron arrestados, todos los que los arrestaron, bajo esta orden fueron fusilados. El único que se salvó fue el abuelo del que descubre la vacuna rusa. ¿Está bien? Él es el único que se salvó. Pero como ya había sido arrestado, o sea, en verdad lo habían arrestado, ¿se acuerdan? De los 10 años y después el exilio. Después, no sé cómo fue en el interín, en el tema que también lo acusaron de espionaje. Todos los que le dieron fusilamiento, pero él se salvó porque había sido arrestado. No sé cómo se salvó. Siatal Ishmael, o sea, lo que queremos ver aquí en la mano de Hashem, ¿no? Al fin y al cabo, el nieto de él tenía que ser el que también descubre una vacuna, ¿no? Y mi abuela fue desterrada como esposa de un enemigo del pueblo. A la abuela también la desterraron, porque el abuelo era el enemigo del pueblo, entonces la esposa también. Mi padre tuvo que crecer de golpe a los 15 años, tuvo que mantenerse a sí mismo, a su hermana y a sus abuelos. A los 17 años fue al frente en la guerra contra los nazis, el papá. Después de la guerra regresó a Moscú, al apartamento de su tío. Mi padre tuvo la audacia de presentar una demanda en tanto ex soldado para que le devuelvan el hogar familiar, confiscado durante la represión contra mi abuelo. Era algo muy arriesgado y podía haber sufrido el mismo destino que sus padres, lo podía haber dicho, exilio. Pero resultó que el juez también había estado en primera línea en la guerra,
justo había estado con él, y falló a favor de mi padre, Siatá Dishmaya, ayuda de Hashem. Le dieron una habitación en ese departamento confiscado y allí se instalaron los 4. En el 53, después de la rehabilitación de mis abuelos, el apartamento fue devuelto a la familia en su totalidad. Esta historia todavía me parece absolutamente increíble. Cada vez que voy a esa casa pienso en ella, dice. Cuando Ginsburg nació, las cosas ya iban mejor para la familia. Cuando nace Ginsburg, el que descubre la parte es responsable de la vacuna, pero no ocurría lo mismo con su rendimiento escolar. No le iba bien. ¿Vieron siempre los genios? Sí, son genios, ¿no? Como Einstein, no lo echaron. O no se lo sacaron de la escuela porque dicen que no entendía. No es que no entendía, se aburría, porque era muy inteligente. Él estaba lejos de las expectativas de sus padres, Ginsburg. Su padre era un entusiasta de la mecánica, los vehículos y los inventos. Y su madre, puentes. Pero a mis padres les preocupaba mucho que a mí no me atrajeran ni los coches ni los puentes. Me enviaron a una escuela con orientación biológica. ¿Está bien? Por eliminación. Dibujaba mal, no era bueno en física y me iba mal en los dictados. Gracias hoy en día a sus trabajos, millones de personas están recibiendo la vacuna Sputnik. ¿Está bien? También es una de las que más dentro está bien. La Pfizer, ¿cuáles son las que? ¿Está bien? Sputnik dentro es de... Después viene la China, la rusa está como en segundo lugar. O está, no sé, la Johnson. No sé, la Johnson, ¿qué dijeron? Hubo más o menos, algunos hablaron bien, algunos hablaban mal, no sé, todavía la están dando, entendí, en Estados Unidos. La Johnson se refiere... La que es en una sola dosis. Esa tiene 80%. La rusa, ¿qué dicen? ¿Cuánto porcentaje? No sé. Es la segunda. Yo entendí que es la segunda. Bueno, interesante, ¿no? La primera y la segunda, Baruch Hashem, Yehudim, siempre ayudando a la humanidad. Bueno, eso quería apartarles.